cómo es el yugo. ¿Qué es lo que es un yugo, pastor? Antes de entrar al estudio necesitamos saber qué es lo que es un yugo. Amén. El yugo es un instrumento hecho de madera en donde se lo ponen en el cuello a los bueyes o a las mulas o a los caballos para tirar. Como se une a los dos animales, a la yunta, y tiene un soporte donde engancha la lanza del carro, del arado, la carreta, o etcétera, etcétera. Es un instrumento para que los dos animales van unidos por ese yugo, por ese aparato, y tiran parejo. Eso sería el yugo. O sea, el pastor y yo tendríamos un yugo. Claro. Bendito yugo. Bendecimos a los, o sea, entendemos lo que es un yugo, ¿no? El yugo es algo que te ata. Me hace pensar, estamos todos estudiando porque los temas nos pone el Señor, así que yo también estoy aprendiendo. Estoy escuchando lo que me dice el cielo para transmitir y a su vez estoy siendo ministrada. Ahí cuando explica el pastor ahí la palabra yugo, que lo que es yugo, me hace pensar a lo que llamamos una ligadura de alma. Cuando hay un yugo, hay ligadura. Entiendo que hay una atadura. La palabra, dos palabras que tenemos que anotar. Ataduras, que es lo mismo que ligadura. Amén. Atadura, ligadura. Atadura, ligadura de alma, ataduras. Cuando hablamos de yugo. Hoy vamos a hablar del yugo de la autoridad. Vamos a ir buscando primera de Timoteo. Capítulo 6, versículo 1. Y después buscaremos Efesios 6, versículo 5. Amén. En el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado en el nombre de Dios y la doctrina. Repito, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Vamos ahora a Efesios capítulo 6, versículo 5. Efesios 6, capítulo 5. 6, 5. Capítulo 6, versículo 5. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Vamos aquí también en Romanos 13, el primer versículo de este capítulo. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, 14. Yo quiero leer la palabra y a base de la palabra vamos a hablar. Amén. Primera de Pedro 2, los versículos 13 y 14. Gracias. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esos versículos no nos gustan, ¿no? ¿No es cierto? Por lo menos no me gusta. No nos gusta esos versículos que dicen que tienes que someterte, que tienes que obedecer, que tienes que hacer, que tienes que ponerte al yugo. La gente no le gusta, no nos gusta, pero no hay autoridad sin sometimiento. Amén. Por eso nosotros, para hablar del yugo de autoridad, tenemos que hablar del yugo de esclavitud. Amén. Del yugo de esclavitud. En esta noche vamos a romper todo yugo de esclavitud, o sea, aquellos que están atados,
que están sometidos, que cargan un yugo del enemigo, tiene que ser libre primeramente para poder recibir el yugo de autoridad y poder ejercer esa autoridad. O sea que siempre hemos escuchado hablar de la autoridad y ahí en la palabra nos está hablando de un yugo de autoridad. ¿Qué es lo que es el yugo de autoridad? Lo que te une a tu superior. O sea, tú tienes que tomar ese yugo. ¿Por qué se dice yugo? Porque pesa. ¿A quién le nace obedecer a hacer las cosas? ¿A quién le nace? No sé, ustedes son unos santos. Salvo a mí me cuesta, ¿no es cierto? ¿A quién le nace hacer todo bien? ¿A quién le nace no responderle a una persona que te está amenazando? ¿A quién le nace amar a su enemigo? ¿A quién le nace que un vecino te pincha y tú tienes que bendecir, que Dios te bendiga? Amén, aleluya. ¿A quién le nace? Por lo menos a mí no me nace. Necesito el yugo de autoridad. Necesito que Dios me tenga ahí sujeta. Necesito que el Espíritu Santo me tenga ahí sometida y que quiera mi boca decir algo y que me dice, ay no, Esther, acuérdate que tu boca es para bendecir y no para maldecir. No te olvides que tú eres una nueva criatura. No te olvides que esta ya es esa Esther que quiere salir es tu pasado. Esa Stephanie, no Esther, porque Esther es una nueva criatura. A nadie creo que le nace hacer las cosas como Dios quiere que hagamos. Porque los deseos de la carne combaten, compiten, pelean contra los deseos del Espíritu. Amén. Siempre pelean. Cuando el Espíritu te dice, hace silencio, y la carne te dice, habla. Y tú vas a obedecer. Si tú estás sometida a la carne, va a obedecer a la carne. Si estás sometida al Espíritu, va a obedecer al Espíritu. Ahí se ve el yugo de la autoridad. ¿Qué yugo está cargando? ¿Yugo de la autoridad o yugo de esclavitud? El yugo de la esclavitud te dice, hace lo que los complace a la carne. Habla, haz esto, haz aquello. Y después le pedirás perdón al Señor, ¿verdad? Muchos dicen así. Después le pido perdón a Dios. Y piensan así. Piensan antes de pecar, piensan y lo hacen, después pedirán perdón. Yo quiero buscar en Gálatas capítulo 5, si me busca rápidamente, hablando de la carne. Amén, ya lo tienen. Alguien que me ponga aquí. Acá está más. Gloria a Dios. Amén, gracias pastor. Gálatas 5, gracias Rafa. Gálatas capítulo 5, que nos habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Vamos a leer para ver qué es lo que es que se compiten entre sí. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. La palabra nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacen los deseos de la carne. Para nosotros andar en espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, tenemos que quitarnos el yugo de la esclavitud y ponernos el yugo del Señor, que es un yugo de autoridad. Amén. Y la autoridad viene por la obediencia, por supuesto. O sea, el yugo de autoridad es un yugo de obediencia. Dice, no satisfacen los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si ustedes son guiados por el espíritu, no están bajo la ley, no están bajo ningún yugo de maldición, no están bajo ningún yugo del enemigo, no están bajo la ley. Y sabemos que las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías. Cosas así que uno lo practica, no vas a entrar en el reino de Dios. Ahora bien, hay personas que no
están en orgias, no hay adulterio, no hay fornicación, no hay lascivia, no hay hechicería, pero tienen una bomba de celo adentro, pero tienen una ira que no pueden controlar, le gustan la contienda, explotan fácilmente. Esas personas no van a entrar en el reino. Tenemos que luchar cada día, y nosotros para vencer a esos deseos, porque es una lucha, es una guerra que hay adentro de nosotros, necesitamos tomar el yugo de autoridad del Señor, para tener la autoridad sobre nuestros sentimientos, para tener la autoridad sobre nuestra carne, para poder ordenarle a la carne y decir, carne, sométete, vas a ayunar, sométete, tú vas a ayunar. Tú sabes que hay un siervo que está ayunando, le cuesta muchísimo ayunar, le cuesta ayunar, y son un ayuno de 6 horas, y a las 2 horas ya estaba muy atacado. Dice que salía en la calle y sentía el olor, olía, o sea que parecía que su olfato ese día como algo se destapó, y empezaba a oler la comida en las casas, en los restaurantes. La gente pasaba comiendo, pareciera a propósito, y las tripas, dice, cantaban ahí, hacían un coro. Y cuando él llegó en casa, cumplió las 6 horas, levantó el ayuno, pero le dio una lección a su carne. Dijo, carne, hoy me hiciste pasar un muy mal día. Estómago, me hiciste pasar un mal día. Me provocaste malestares innecesarias. Por eso te voy a castigar. Mañana voy a ayunar de nuevo 6 horas. Y el tercer día hacía lo mismo, el cuarto día hacía lo mismo, hasta someter su carne. Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, un espíritu de poder. No puede dominarte la carne. Si tú vas a la noticia, ve la gente, los niños, mismo en el país donde nosotros estamos, aquí en Argentina, hay pobreza. No hace falta ir a la India, a África, a Haití y que otro país, a Guatemala, no sé, para ver pobreza. Si nosotros vamos a algún barrio, vamos a ver cosas que muchos están viviendo en una burbuja, no ven la realidad, no ven la realidad. Si tú vas en esos sitios de ONG que juntan dinero para los niños, te van a poner todos los países donde hay pobreza, y tú vas a ver, hay niños que pasan días sin comer y no mueren. Y tú y yo, toda carnuda, y 2 horas nos queremos morir porque no hemos comido. Ay, me voy a desmayar, me voy a morir. Y niños de 4 años pasando 2, 3 días sin comer y siguen resistiendo, porque el espíritu humano de este niño es fuerte y no quiere morir. El espíritu humano de este niño le sigue alentando, hasta el día que encuentra un poco de agua para beber. Su espíritu es fuerte. Su espíritu es fuerte. ¿No es cierto? Porque ahí se practica ese tipo de autoridad. Se practica. En la carne está sometida al espíritu humano de la persona. Y es resistente. Uno sabe ver en la noticia, de que pasa un terremoto, ponele que se hundió una casa, y después de 2 días descubrieron una persona que estaba ahí 2 días sin comer, sin beber, viva. Y tú y yo no podemos hacer 2 horas sin comer porque ya nos morimos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos agua al lado, porque tenemos comida, tenemos la posibilidad, tenemos cómo comer, y porque todavía estamos bajo ese yugo de esclavitud y la carne sigue ganando. Es impresionante. El primer día que yo hice un ayuno, a la hora ya me quería morir. Yo literalmente sentí que me estaba muriendo por 1 hora sin comer. Sentí que me estaba muriendo. Ya veía todo negro, me mareaba, no podía caminar. Sentía que mi corazón latía fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Porque la carne
más fuerte que el espíritu. Después, cuando tú vas fortaleciéndote en espíritu, puedes hacer ayunos de 3 horas, de 6 horas, de 24 horas, de 2 días, ¿no es cierto? Y no sientes nada, te sientes fortalecida, y más cuando es el espíritu que te convoca. Y a veces hay ayuno que yo levanto el ayuno, no es porque tenga hambre, lo levanto porque lo levanto, pero podía sentir que podía seguir otro día ayunando, porque ya el espíritu está más fuerte que la carne. Amén. No escucho los amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Aquellos que les gustan el ayuno, no hace falta más ayuno, me parece, ¿no? Las obras de la carne. Hay géneros que no salen sin ayuno, sin oración. Necesitamos meternos más y no fijarnos porque tú no estás engañando a tu esposo, no estás engañando a tu esposa, porque no estás consultando a los brujos, a los hechiceros y creer que ya te ganaste el cielo. Pero viene el pastor o la pastora, te dice una verdad, ya te enojaste. No hablas, no llamas, no te congregas porque la pastora o el pastor te dijo algo que no te gusta. O porque un hermano no te saludó. O porque, no sé, una cosa mínima. Todavía está la carne más fuerte que el espíritu. Gente almática que les maneja el alma. El alma humano tiene que estar sometida al espíritu humano de la persona. No puede mandar tus sentimientos ni tus emociones, no pueden mandar. No es por vista, no es por los sentidos. Amén. Porque la vista es uno de los 5 sentidos. Y dice, no es por vista, sino por la fe. La fe, ¿qué es lo que es? La fe es algo espiritual. Los ojos de la visión no es por la vista, no es por los ojos físicos, no es por los sentidos, sino por la fe, por la visión. Espiritualmente, espíritu, almas, ¿me están captando lo que quiero decir? No podemos manejarnos por los sentimientos. No podemos manejarnos. La envidia nos impide llegar al reino de Dios. Lamento decirle que si tú eres un envidioso, tú no vas a llegar al reino por más diezmo, ofrenda, pacto que hagas. Por más ayuno y oraciones que hagas, porque hay gente que hacen ayuno, pero no son ayuno lo que hacen, son dieta. Porque siguen igual, aún ayunando, siguen peleando, siguen con el chisme, siguen igual. Nada más es que se han quedado sin comer. Es una dieta. El ayuno es un tiempo que tú no solamente es quedarse, es privarse de comida o de agua o de algunas cosas, sino es un tiempo donde nosotros somos moldeados por el Señor, donde matamos a la carne para poder vivificar al espíritu, resucitar al espíritu humano, para poder alimentar al espíritu humano. Cuando ayunamos, dejamos de alimentar a la carne para alimentar al espíritu. Eso quiere decir que mientras más alimentas al espíritu, más fuerza va a tener el espíritu. ¿Y cuál es el fruto del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley, dice la palabra del Señor. La palabra habla del fruto y no de los frutos. Es un fruto, un solo fruto con varias partes. O sea que tú no puedes ser una mujer llena del Espíritu Santo, un hombre lleno del Espíritu Santo, porque solamente tienes algo que le llamas gozo. Porque eres esa persona como que es lo que la golondrina es la que la golondrina es revoltea. Bueno, porque hay gente que tiene el carácter como una golondrina. Esa gente que entra, ay, ¿cómo estás? Y
contento, sonriendo. Y ya, entonces a eso le llaman gozo. Porque está todo el tiempo, ¡ay! Y no es gozo. Tú no puedes tener fruto del Espíritu solamente porque eres una persona que siempre andas así. Porque puede ser una máscara, eso también. Porque el fruto del Espíritu es uno solo. No solamente se trata del gozo, porque tengo el gozo, porque tengo el gozo. Si tú no eres manso, no tienes el fruto, necesitas decirle al Señor, ayúdame a desarrollar cada parte de ese fruto. El fruto incompleto no es fruto. El fruto, dice la palabra, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No tienes templanza, no tienes mansedumbre, no es una persona bondadosa, pero sí se dice que tiene amor porque ama a aquellos que le aman, porque ama a los que le caen bien. Eso no es fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, esa parte del amor, porque son varias partes de un solo fruto. Para la gente que dice los frutos, no son los frutos, es un solo fruto. Es un solo fruto. El fruto no es lo mismo que los dones, porque hay personas que pueden tener un don, 2 dones, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dones o todos los dones, pero el fruto tiene que tener todas las partes. Todas las partes tienes que tener. No puedes tener uno y no tienes lo otro. Es una farsa. No puedo yo decir que tengo, vas a ver que esa persona que dicen que tienen amor, vamos a ver que cuando alguien le haga algo que no le gusta, si va a seguir amando a esa persona. Vamos a ver cuando se levanta alguien en contra de esa persona, si va a seguir siendo una persona amorosa. Vamos a ver cuando el esposo le contradice o la esposa le contradice, cuando se levanta alguien en contra de los hijos, si sigue siendo una persona amorosa. Ahí es donde podemos decir esa persona tiene amor de Dios. Cuando es capaz de amar a sus enemigos. Amén. Cuando es capaz de seguir amando a su esposo, por más que el esposo le está contradiciendo. O por más que la esposa se pone caprichoso, porque caprichosa, hay que decir que a veces las mujeres nos ponemos caprichosas. O yo soy la única Juana Mendoza que me pongo caprichosa con mi esposo. A veces nos ponemos caprichosas, ¿no es cierto? Y hay que tener el amor de Dios para seguir tratando como vaso frágil. Porque cuando hablamos de capricho es algo innecesario. Son berrinches. Son berrinches. No es cierto. Son berrinches. A veces empiezan ellas y después empiezan con los berrinches haciéndose la víctima. Hay que tener el amor de Dios para seguir amando y seguir mirando como una sierva de Dios a esa berrinchuda. O viceversa. El evangelio se predica así, amados. Yo no puedo ponerle dulce a la palabra de Dios porque ya tiene demasiada dulzura. Así mismo como tú ves que te estoy hablando. Porque la palabra es como la miel. Si tú no puedes saborear la miel, no es mi culpa. La palabra es así. Porque así mismo es miel, es como espada de doble filo que penetra. Hay gente que están bebiendo lo que estoy diciendo y lo están gozando. Es como miel para ellos. Y hay otra persona que están, porque como una espada que estoy dándoles justo en el punto. El evangelio se predica así, sin agregarle, sin sacarle, porque la bendita palabra de Dios es completa. Amén. No hace falta ponerle dulcecito. Aleluya. Para que la gente le guste el dulce, le gusta. No es como tomar el mate, que le gusta amargo, que le gusta dulce. Hay que servirle de la forma que le gusta. Hay que preguntarle a la persona, aquí hay algo de tradición tomar mate. ¿No es cierto?
Uno le pregunta, ¿cómo quieres? ¿Cómo te gusta? ¿Caliente, frío, tibio, dulce, amargo? No, el evangelio se sirve como es. ¿Te gusta Amén. o no? Se sirve como es palabra de Dios. Es la que nos restaura, que nos salva, que nos sana. Aleluya. Es la comida sólida que necesitamos para crecer. Es lo que necesitamos. No hace falta andar envidiando a la gente, sino come, mastica y traga lo que tu pastor te da y tú vas a crecer. No hace falta envidiar al otro hermano que está gordo de la palabra, que está ahí bien lleno de la palabra, que está lleno del Espíritu porque come, porque bebe. Entonces, en vez de andar envidiándole por cómo ora, por cómo predica, por cómo ministra, mastica y traga la palabra por más que no te guste. Y tú vas a crecer espiritualmente. Amén. Porque esa leche no le hace falta nada. No hace falta adulterar esa leche. No hace falta ponerle agua. No hace falta mezclarle con nada. Aleluya. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cómo tú vas a reconocer un hombre lleno del Espíritu, una mujer llena del Espíritu? Esa persona es una persona mansa. Esa persona es una persona paciente, tiene paciencia. ¿Por qué hay tanta gente con ansiedad y con depresión en la iglesia? Porque la carne le sigue dominando. Ay, ¿cómo tú puedes decir esto, pastora? Que yo no, porque busco de Dios. Hay muchos que detrás de pantalla pueden decir esto, aún pensando que estoy hablando con ellos. No, estoy predicando la palabra de Dios, no estoy tirándole palo a nadie personalmente, no. Cuando yo escucho una prédica que me toca a mí, es porque digo, ay Señor, es porque lo necesitaba. No ando pensando que el pastor o la pastora está tirándome en directa. No, hermano. Porque hay tanta gente depresiva. Gente ansiosa porque viven en la carne. Cuando tú aceptas que vives en la carne, ahí estás listo para andar en espíritu. Mientras tú dices que no, yo no, vas a seguir manejándote la carne. Porque si tú no tienes paciencia, si no hay mansedumbre, no hay templanza, es porque maneja la carne. Porque la ansiedad, ¿qué es lo que es la ansiedad? La ansiedad es una impaciencia, es porque la gente vive, se adelanta en el futuro. Eso es ansiedad, se adelanta en el futuro. Por lo tanto, es una persona sin fe. Asimismo, sin fe. Porque aquel que se vive adelantando los problemas es porque no tiene fe. Y la depresión son gente que viven en el pasado. O sea, gente depresiva y ansiosa es porque no tienen fe. Es porque no hay templanza en esa persona. ¿Y qué es lo que es fe y templanza? Fruto del Espíritu. Y si no hay fruto del Espíritu, hay obra de la carne. Es simple, no lo estoy diciendo yo, mi amada. Mi amado, no lo estoy diciendo yo, la palabra lo está diciendo. No hace falta mucha ciencia para entenderlo. Porque el antónimo de izquierda es derecha, si no es derecha es izquierda. Es simple. Es simple, blanco o negro. Así de simple. Cuando yo lo pongo en práctica, pero primero para ponerlo en práctica tengo que entenderlo y reconocer. Cuando Jesús le decía al hombre, ¿tú quieres ser sano, ser libre? Y dijo, yo quiero, pero aumenta mi fe. Yo quiero buscar ese pasaje. No el cojo de la... No estamos hablando del cojo de la cisterna. Amén. Le dijo, Señor, yo quiero, pero dame más fe. Yo creo, perdón, no yo quiero, yo creo. ¿Crees? Le dijo Jesús. Vamos a buscar el pasaje. Yo creo, pero aumenta mi fe.
O sea, él estaba diciendo, Señor, la creencia que tengo es superficial. Yo quiero que tú me ayudes a creer para recibir ese milagro. Hay muchas personas que tienen una fe superficial y no la verdadera fe, porque si tuviera fe de verdad, ya hace rato el Señor te hubiera sacado de ese pozo. Porque dice, sí, yo creo que está en Lucas o Mateo, me ayuda aquí. Mateo 13. Así no. Lucas, alguien aquí que están de los que están conectados de la red de intercesores. ¿Quién está aquí conectado? Está Rafaela Mendoza, Betty, está Shirley, Margaret, están toda la red. Marta, váyanme buscando ese pasaje en Mateo 13. Mateo 13, creo. Póngame el capítulo y vamos a encontrar el versículo. Mateo 13. Sí. Amén. Vamos ahí. No se apresuren para ir a dormir. Estamos calentando los motores para la vigilia de mañana. Gloria al Señor. Bueno, mientras que lo está buscando el pastor, vamos a seguir hablando. Necesitamos que el Señor nos ayude. Ese hombre era consciente de que necesitaba ayuda, de que su fe era artificial, que si él estaba en esa situación es porque no le faltaba fe. Para tú, acá dice Shirley, este texto, póngame al texto, Shirley. Amén, amén, mija. Aquí está, Mateo 9. Yo me fui al 13. Mateo 13, Marcos 9. Amén. Bueno, gloria a Dios. Dice, él inmediatamente, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9, versículo 24. Marcos 9. Amén. Y ahí vamos a empezar en el versículo 20. Y se lo trajeron cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. O sea, no le está diciendo, no, yo creo. Yo tengo fe, pero si tú tienes fe porque tu hijo está así, si tienes fe porque estás viviendo como estás viviendo, si tienes fe porque tu matrimonio sigue así y porque tu ministerio no puede avanzar, si tienes fe, él tuvo que reconocer que su fe era artificial. Dice, yo siento que creo, pero ayuda a mi incredulidad. Fíjense las dos palabras, creencia y incredulidad. Dice, yo creo, hablando de creencia, pero dice, ayuda a mi incredulidad. El padre está reconociendo, la fe mía es artificial. Porque el Hijo de Dios dice, si puedes creer, todo es posible. Y si siguen esas situaciones porque tú no tienes fe. Hasta que no reconozcas tu situación, no va a haber un cambio. Hasta que no puedas reconocer de que sí, soy una persona impaciente, no va el Espíritu Santo a obrar. No vas a poder desarrollar ese fruto, esa parte del fruto que es la paciencia. Hasta que tú no reconozcas que tú eres rebelde, que tú eres terca, no va el Espíritu Santo a desarrollar la mansedumbre en ti. Contrario de una persona mansa, es una persona terca, rebelde, contestador, todo contesta, todo cuestiona.
y se enoja encima cuando tú le dices la verdad. Hasta que no reconozcas que es obra de la carne, el espíritu no va a poder moverse. Entonces, ¿cómo ser libre del yugo? Amén, mija. ¿Cómo ser libre del yugo de la esclavitud? Reconociendo que seguimos siendo esclavos de nuestros sentimientos. Reconociendo que seguimos siendo esclavos de las emociones. Reconociendo que seguimos atados a las obras de la carne. Ahí es donde vamos a poder romper ese yugo y poder tomar el yugo de autoridad. Amén. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Vamos a ir en Efesios capítulo 6, versículo 5. Volvemos a leer. Capítulo 6, versículo 5. Que dice, capítulo 6, versículo 5, de pronto si uno se acaba de conectar. Dice, siervo, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Gente que dice que son gente obediente. Ay, no, pero yo le obedezco a Dios, pero no le hace caso a sus pastores. Eso es una falsa. Es una farsa, mi hermano. Tú no puedes decir que tú eres una persona obediente, pero ay no, yo soy obediente, yo le creo a Dios, pero no le obedece a tus pastores que Dios te ha puesto para guiarte, para dirigirte, a tus padres ministeriales, no le hace caso. Si la palabra está diciendo obedecen a las autoridades terrenales, aquellos que dicen que yo no, porque yo le hago caso al Señor. Cuando el pastor o su padre ministerial le dice, ve y haz esto, le voy a pedir confirmación a Dios. Tú estás dudando de lo que está diciendo el siervo de Dios o la sierva de Dios, por lo tanto estás dudando de la soberanía de Dios, estás desconfiando del Dios que te ha puesto esa persona para dirigirte, para guiarte. Muchas veces hemos visto gente que dice, Dios me trajo en esta casa, pero no honran a la casa donde Dios le ha traído. Dios me trajo en esta casa, pero no obedecen a las autoridades de la casa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tú estás desobedeciendo al mismo Dios que tú dijiste, confesaste que te trajo en esta casa, en esta ola que tú estás. Amén. Porque si Dios es quien me trajo en una casa, tengo que someterme a esta casa. Si Dios es quien, si yo reconozco es Dios quien me trajo en un lugar, tengo que hacer lo que se dice en ese lugar. Porque Dios no me va a llevar en un lugar para mi perdición, para guiarme al infierno, para llevarme al infierno. ¿Para qué mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario? Para salvación. Amén. Para salvar a la humanidad. ¿Cómo va a hacer cómo va a pagar el precio de la salvación y después mandarte para que te pierdas? La palabra nos habla de la piedra de tropiezo, que es necesario. Es necesario que venga la piedra de tropiezo. Es necesario. Necesitamos la piedra de tropiezo. Es inevitable a que no venga la piedra de tropiezo. Pero tu pastor, el padre ministerial que el Señor te ha dado, por lo menos el que Dios te ha puesto, porque Él dice en su palabra que el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Y no es el que tú escogiste por ver la iglesia que tiene, la congregación que tiene, por los milagros que hace, por cómo habla. No, porque hay gente que agarran y se ponen bajo el yugo de un pastor por la carne, los sentimientos, no son guiados por Dios. No se unieron los corazones. Por eso después salen hablando mal de los pastores y salen. Hay algo que a mí no me vienen con esos dulces cuando vienen a hablarme mal de otros pastores, sean conocidos o no. No me cae esto. No me cae. Porque el hijo, el que es verdaderamente hijo, no rechaza la corrección del padre. Amén.
Le puede doler, le puede molestar, pero no rechaza. Si tú quieres saber quién es verdaderamente hijo, porque la palabra del Señor, yo no quiero hablar de paternidad, estamos hablando de yugo, de autoridad, yugo de esclavitud, pero es necesario hablar de aquello. Porque si hablamos de autoridad, tiene que haber una autoridad adelante tuyo, arriba tuyo, tiene que haber alguien. Amén. Y la autoridad está para hacer ¿qué? Para obedecerte a ti o para mandarte a ti. Entonces es una cosa que la gente quiere tener autoridades para mandarles a ellos. No entienden. No entienden que las autoridades el Señor las pone para nosotros cumplir. Es así, mi hermano. Tú no puedes cambiar el orden de las cosas. Si no, no vas a tener legalidad para ejercer tu ministerio. No vas a tener legalidad ni siquiera para hablar. Porque tú puedes hablar con autoridad, o sea, autoridad y legalidad. Cuando hablamos de autoridad y legalidad, podemos poner a un policía, por ejemplo, que tiene uniforme, pero no tiene arma. Tiene armadura, la armadura, el uniforme, ¿verdad? Tiene su uniforme que marca autoridad. Que cuando la gente lo vea, pueden decir que este es autoridad. Pero capaz no tenga legalidad. No tiene hay muchas personas que se disfrazan de policía. ¿No es cierto? Capaz sea un falso. El uniforme puede marcar autoridad, pero no tiene legalidad. No es legal. ¿Se entiende? En el mundo espiritual es lo mismo. Muchos se ponen uniformes, o sea, manto de autoridad, pero no tienen legalidad para ejercer esa autoridad. Cuando tú te sales, te desprende, o sea, quite ese yugo de esclavitud, ahí el Señor te pone un yugo de autoridad, el manto de autoridad, pero tiene que ejercerlo bajo legalidad. Y para tener legalidad y ejercer esa autoridad, tengo que someterme a mis autoridades. Amén. Es simple. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver la hora, si podemos. La 1:30. Tenemos todavía 30 minutos para hablar y para orar. Amén. Así que vamos esta noche, esta madrugada o en esta mañana, para aquellos que están en España, vamos a pedirle al Señor que sea Él librándonos de todo yugo de esclavitud, aquellos que son esclavos todavía de sus pensamientos, aquellos que son esclavos de sus sentimientos, de sus emociones, pidiéndole al Señor. Pero como les dije, tú necesitas reconocer tu estado, necesitas reconocer que sí, tú estás creyendo, pero esa fe es una fe artificial. Necesitas decirle, Señor, yo no te voy a tomar por mentiroso, porque tu palabra dice al que cree todo le es posible. Amén. Si no pasó nada, si es imposible para mí, es porque necesito yo que aumentes mi fe. Así como dijo ese hombre, yo creo, pero aumenta mi fe. Yo creo, o sea, pienso que creo, siento que creo, pero es puro sentimiento. Es puro sentimiento. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe para ver mi milagro. Quítame las emociones, los sentimientos. Yo tuve que orar de esa forma para darle total libertad al Espíritu Santo para obrar en mi vida. Tuve que decirle, Señor, renuncio a mi libre albedrío. Porque decía, pero ¿por qué Dios no me impide hacer eso? ¿Por qué no hiciste nada para impedirme volver a caer? Pero el Señor te ha dado libre albedrío. Y un día levanté y le dije, Señor, te lo devuelvo. No la necesito porque es algo que me es de piedra de tropiezo. Poder elegir qué hacer me es de piedra de tropiezo. Yo renuncio a mi libre albedrío y me someto a ti. Amén, sí, Señor.
sacar el yugo de esclavitud y ponerse el yugo de Cristo. Ahí está ese sometimiento. Someterse es hacerse prácticamente esclavo de alguien o de algo. O sea, ponerse el yugo, como explicó el pastor que lo que era el yugo. Someterse. Ustedes han visto a personas que tienen vicios y saben que pueden morirse o que se están muriendo del alcohol o de la droga y siguen tomando. Y los médicos le dicen no tome más porque tiene una cirrosis, porque tiene... Y sabe que le hace mal y a veces se esconden para tomarlo. O sea, esas personas están bajo ese yugo de esclavitud y ya no son dueños de sus emociones, de sus deseos, de su voluntad. No son dueños porque en el alma está la voluntad. No pueden decidir qué hacer. Porque hay algo que es más fuerte que esa persona. Hay algo que es más fuerte. Es lo mismo cuando tú estás bajo yugo de Cristo. Por más que no quieras orar, tienes que orar. Por más que no quieras, a veces camino en la calle y ando predicando. Cuando pasa mucho tiempo, nosotros en la congregación, yo no agarro mucho el micrófono. En la red de intercesores uno puede pensar que está todo el día predicando porque en la red prácticamente estoy constantemente, ¿no es cierto? Yo agarro en la congregación el micrófono solamente cuando el Señor me da una palabra. Con permiso del pastor, digo, tengo una palabra, el Señor me ha ministrado y me dice adelante. Yo agarro el micrófono cuando solamente el Señor me da orden, porque los profetas somos mensajeros. No tenemos derecho de sacar ni de poner, ni de inventar. El Señor reprenda al espíritu de adivinación. Hay gente que le gusta el micrófono, constantemente están hablando a nombre de Dios sin ser enviado por Dios. Y yo tuve que pedirle, Señor, toma ese libre albedrío. Yo me someto a ti. Yo quiero ser presa tuya. Y por más que no quiera hablar, por más que no desea hablar, porque a veces justo está pasando una situación y el Señor te da la palabra y ahí es donde uno se encorvada y dice, ay, no, van a pensar por lo que está pasando, va a pensar por lo que me dijo, va a pensar esto, lo otro. Y el Señor te dice, habla, tienes que hablar, tienes que hablar. Y va a pensar aquello como cuando el Señor me manda a decirle en 3 o 4 ocasiones a personas que se iban a morir. Digo, ¿cómo puedo decir eso? ¿Cómo puede decir que se va a morir? Estamos orando por un ministro, por un siervo, estamos orando. Y el Espíritu Santo me dijo al 3er día o 4º día, algunos hijos ministeriales aquí pueden recordarse de esa anécdota, de esa historia, que estuvimos clamando, orando, ¿verdad? Estuvimos orando por ese siervo. Y me levanté una mañana clamando y el Señor me dice, no ores más porque me lo voy a llevar. Y manda a decir que se vaya a poner en cuenta antes de irse. No sé qué hizo ese hombre, pero yo hablé con personas que tenían contacto, porque eran personas que pedían oraciones por ese ministro. Y les dije, no va a sobrevivir. El Señor se lo va a llevar. Se enojaron los ministros. Ay, no, porque nosotros tenemos que declarar vida, tenemos que confesar fe, tenemos que hablar, porque Dios tiene la última palabra. Se me enojaron todos por decir que no va a pasar en la noche. Y justamente no sobrevivió un día más. Después me agarró una angustia. Porque dije, Señor, ¿será que pudo reconciliarse? ¿Será que pudo ponerse en cuenta contigo? ¿Será que pudo, no sé, que esta cosa, porque el Señor no me reveló que lo que pasó, sino que me dijo que no va a sobrevivir, se lo va a llevar. Pero la certeza que tengo es que dijo que me lo voy a llevar.
O sea que después una hija ministerial que yo estaba tan acongojada y ya como que me quería entrar un espíritu de tormento para atormentarme y hacerme sentir culpable por no poder llegar a esa persona que ni conocía, sino que no podía porque el intermediario o los intermediarios que tenían se me enojaron, no aceptaron la profecía porque dijeron que va a vivir, que va a vivir. Y esa hija ministerial me dijo, ¿no será que eso que tú estás sintiendo no es de Dios? ¿Será un espíritu de opresión para oprimirte? Porque si el Señor dijo que lo va a llevar, capaz ha hablado con otra persona para hacerle arrepentir. Dios es soberano. Si alguien, lo que nos creemos último Coca-Cola del desierto, si tú no quieres hacer algo, el Señor va a usar a otra persona. Y estoy segura de que el Señor ha hablado, ha revelado a alguien más para llegar a ese siervo, para arrepentirse. Capaz ese siervo hacía todo bien, pero tenía celo. Capaz él hacía todo bien, pero sentía envidia cuando crecía otra persona. Capaz hacía todo bien, pero era una persona que se enojaba fácilmente, tenía ira. Y con esa ira, con esa suciedad porque ensucia el alma, no podía entrar en el reino porque la palabra sería una mentira, dice. Aquellos que cumplen los deseos de la carne no entran en el reino de Dios. Tú puedes estar haciendo 99% bien las cosas y 1% te contamina todo el cuerpo. En un momento donde yo hacía las cosas a media, porque a mí me enseñaron así, ¿no es cierto? Nos enseñan así. Nos enseñan que somos humanos. ¿Cuánto lo han escuchado? Somos humanos. Somos humanos. No hay gente perfecta. No hay, el único santo es el Señor. El único justo es el Señor. Somos humanos. Entonces nos metemos en la cabeza, somos humanos. Y nos acostumbramos a hacer a media las cosas, a hacer mal las cosas. Me enojé, lo insulté. Somos humanos. Perdóname, Señor. Somos humanos. Porque mentiste, somos humanos. ¿No es cierto? Pero la palabra nos dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial lo es. Si Él está diciendo sed perfecto es porque sabe que tú y yo no somos perfectos. Pero nos está diciendo busquen la perfección. Busquen mejorarse cada día. Porque hay cosas que tú tienes que te va a impedir entrar en el reino de Dios. Capaz ese hombre hacía todo bien, pero tenía ira. Capaz en el púlpito me dijeron que no era pastor, era evangelista. Capaz en el púlpito era un amor de persona, pero en la casa era un demonio prácticamente. Capaz, no sé, algo el Señor decía que había que podía impedirle llegar al reino de Dios. Ya sabemos que no son los frutos, que es el fruto. Que si tú tienes amor, pero no tienes paciencia, tienes que seguir pidiéndole, Señor, ayúdame. Tienes que seguir matando la carne para poder. Tienes que seguir matando la carne. Amén. Para que el Espíritu Santo pueda perfeccionar los frutos en ti. Vamos a orar. En el nombre poderoso de Jesús. Aquí les vamos a pedir a aquellos que están conectados de analizar su vida y ver qué es lo que tengo que no está bien. ¿Qué es lo que tengo que a mí me enseñaron que soy humana, que es normal de que me pase eso? Ay, es normal enojarse. Sí, es normal enojarse. El Señor dice, enójense, pero no pequen. Enójate, pero no peques. ¿Qué es lo que hay en ti que es más fuerte? Que siente que es más fuerte. ¿Qué es lo que hay? Empieza a notarlo, no en vivo, sino en un cuaderno. Lo puedes hacer ahora mismo para renunciar o lo puedes hacer después. Amén. ¿Qué es lo que hay que yo sé que no es del Espíritu? Que yo reconozco que no es del Espíritu. Capaz que cuando te reprenden te enojas demasiado. Eso es un pecado. Es un pecado. Es un pecado porque la palabra nos manda a someternos a nuestras autoridades.
terrenales. Terrenales, la gente que dice que solamente me someto al Espíritu Santo. Tú sabes que Jesús vino a unir el cielo con la tierra y a la humanidad. El cielo, a la tierra y la humanidad. ¿Por qué tú crees que la cruz tiene vertical y horizontal? Uno así y otro así. ¿Es cierto? Este así es para la conexión con tu hermano. Y este así es para la conexión con tu Padre Celestial. Porque tú no puedes estar conectado con el Padre y no estar conectado con tus hermanos. El evangelio no es esta. La gente artificial que se cree espiritual, que dice que yo con Dios, yo Dios, porque Dios me dijo, porque si Dios no me confirmó, porque si Dios no me reveló, porque todo así, no es la cruz. Él dice, carga tu cruz, sígueme, carga tu cruz. Está cargando un palito, no cruz. No cruz, porque no quieres tomarte el yugo de autoridad. No quieres someterte a nadie, no quieres obedecer a nadie. Tú eres rebelde, tú eres terco. Está cargando un palo, no la cruz. Agarra la cruz. Agarra la cruz. Someterte a Dios. Resistir al diablo. El diablo huirá. Someterte a tus autoridades terrenales para dar buen testimonio del evangelio. Porque como tú vas a hablar a otros discípulos, como tú vas a querer guiar a otra gente si nadie te guía a ti, ¿cómo lo vas a hacer? Tú no puedes ser tu propio pastor. Hay muchos pastores que son sus propios pastores. Tú no puedes. Necesitas someterte a alguien. Tú no puedes, gente que dice que no, yo solamente yo y Dios. Yo y Dios. Está muy bien eso, yo y Dios. La cruz. Pero tú necesitas eso también. Porque yo no puedo amar a Dios y aborrecer a mi hermano. Inmediatamente le quitas un palo de la cruz y ya lo disfrazaste, lo pisoteaste a la obra del Señor. La cruz. Carga tu cruz y sígueme. La carga que el Señor te manda a cargar no solamente es someterte a Dios, sino someterte a tus autoridades terrenales. Amén. A tus autoridades terrenales. Ahora, con eso termino. Hay gente que están bajo un yugo de esclavitud, de gente que Dios no les ha puesto, que de gente que ellos han escogido, que han elegido, porque le cae bien, porque le gusta esa congregación que tiene mucha gente, por algo, por la vista. No fue guiado por Dios, sino fue guiado porque alguien le dice que, ay no, acá tú sabes la alabanza es muy linda. Y van para la pachanga nomás. Y van para la alabanza y después no escuchan la palabra. Salen afuera, no les interesa la palabra. O otra persona viceversa que siempre llega tarde después de la alabanza, la adoración, y vienen para escuchar la palabra. Hay que empezar a hacer la cosa en orden. Tienes que decir, Señor, quítame ese. Donde hay desorden no está Dios. Donde hay desorden no está Dios. Donde hay desorden no está Dios, porque Dios es orden. Amén. Amén. Y si yo quiero tomar ese yugo de autoridad, tengo que empezar a ordenar mi vida. Ordenarme a mí, ordenar mi vida, ordenar mi casa, para tener un ministerio ordenado. En el nombre de Jesús. Y no ser esclavo de nadie. No se trata de ser esclavo de nadie. No se trata de ser, yo reprendo todo espíritu de distorsión de la información. Porque a veces uno transmite algo y se interpreta de otra forma. No se trata de ser esclavo de nadie, sino cargar ese yugo que Dios mismo nos ha puesto. El yugo de autoridad requiere sometimiento. El yugo de autoridad que nos habla la palabra requiere sometimiento, someterse a Dios y someternos a nuestras autoridades. Si estás bajo maldición, ¿sabes lo que es estar bajo maldición? Todo te va mal.
Todo te va mal, no puedes crecer, no puedes avanzar o no te dejan avanzar, estás bajo yugo de esclavitud, no bajo yugo de autoridad. El yugo de autoridad te hace crecer, te potencia, te levanta, te exhorta, te levanta, te hace crecer. Esa exhortación es para crecer. Trae críticas constructivas y no críticas destructivas a las personas. El yugo de esclavitud te aplasta, te aplasta. No quieren que hagas nada. No. Si es posible, no, que no sepas para qué naciste, si es posible. Cuando ya descubriste quién tú eres en Cristo, ya tú eres una amenaza en la iglesia, en la congregación. Ya le molesta al pastor, ya le molesta a la pastora. Está bajo yugo de esclavitud. Sal corriendo, libérate. Cristo te hizo libre. El yugo de esclavitud te va aplastando. Te va aplastando, te va aplastando. Son gente sin identidad. No tienen bien en claro para qué nacieron. No tienen bien en claro qué es lo que están haciendo. No entienden ni siquiera qué es lo que están haciendo. Dios es luz. Amén. Pero el yugo de autoridad te hace crecer. Donde hay sometimiento, donde hay, dice la palabra del Señor, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Amén. La gente temerosa de Dios son gente sabia. La gente temerosa de Dios son gente que tienen sabiduría de parte de Dios. Porque tienen temor de Dios. Y si tú tienes temor de Dios, tú vas a obedecer a tus autoridades. Y si tú tienes temor de Dios, si Dios te pone en un lugar, tú vas a hacer la cosa como te están mandando las autoridades de ese lugar, porque tienes temor, porque sabes que Dios es quien te puso ahí. No en el lugar que tú fuiste, porque quisiste, porque te retaron allá y te fuiste para allá, y después el mes que viene te vas en otro lugar, el año que viene te vas en otro lugar. Mucha gente que te dice, ay, que la amo, que la quiero. Mis hijas ministeriales, por una que me empezó a decir mamá Esther, porque allá no se dice pastora, sino le dicen mamá a las esposas de pastores y a las pastoras le dicen mamá, ¿no es cierto? No es porque yo me creo la madre inmaculada, por eso la gente me dice mamá Esther, ni porque le digo a la gente, tú me tienes que decir mamá Esther. No, sino se encariñan y lo dicen, sienten la maternidad, sienten la cobertura. Para la gente que tiene curiosidad, ¿por qué le dicen mamá Esther? ¿Por qué le dicen madre a ella? ¿Por qué le dicen? Por esto lo dicen, porque se sienten la cobertura, sienten que hay alguien que le está amamantando, que le está alimentando, que es la madre. Entonces le dicen mamá Esther, lo dicen cariñosamente, ¿no es cierto? Cariñosamente lo dicen. Hay mucha gente que escuchan a otros decir mamá Esther y empiezan a decirme mamá Esther, pero yo sé que no son mis hijos, porque yo conozco mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y obedecen a mi voz. No todos los que dicen mamá Esther son mis hijos. Amén. El apóstol Pablo habló de Timoteo como hijo verdadero. Y si habla de hijo verdadero, porque hay hijos falsos también. Hay hijos que están solamente para recibir lo que tú cargas, lo que tú portas, y después te botan y se van. Esos son los hijos falsos. La gente que está por conveniencia son hijos falsos. Sabemos que no lo hemos parido nosotros. Son hijos de otros que son rebeldes y se ponen ahí, y hasta que tú le digas algo que no le gusta y se va del otro lado. Son hijos falsos. El apóstol Pablo hablaba por su hijo verdadero, dice, hijo verdadero. Gracias, pastor. En primera de Timoteo, dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo,
verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Era un verdadero hijo ministerial. No era un falso, como tú vas a reconocer el verdadero. Aquel que se somete. Aquel que no rechaza la reprensión, porque sabe que es por su bien. Aquel que presta atención cuando tú le estás hablando. Aquel que se presenta cuando tú le llamas. Sea de madrugada que está durmiendo, le llama, se presenta. Voy a dar ejemplo de un hijo, Samuel. Samuel estaba durmiendo y escuchaba la voz de Dios que le llamaba. Y pensaba que era su autoridad, porque él no tenía intimidad con Dios, no conocía a Dios todavía. Por eso no podía reconocer la voz de Dios, porque nunca había escuchado la voz de Dios, no podía reconocer. Para yo reconocer algo, tengo que conocer primeramente y después para reconocer. Y Samuel no podía reconocer la voz de Dios porque nunca había tenido intimidad con Dios. Era servidor de su padre ministerial y no era siervo. Y el Señor le hizo llamado para dejar ese yugo de servidumbre y empezar a ser siervo. Aleluya. Amén. Hijo, siervo, intimidad con el Señor. Y le llamó esa noche. ¿Y a quién va? Fue inmediatamente, no dijo que estoy durmiendo. Voy a hacer como si no le escuché. Le llamó y fue. Dice, no te estoy llamando, muchacha. Volví a llamar y fue, no te estoy llamando. A la segunda podía decir, bueno, si me dice que no me está llamando, deja que siga llamando y me quedo dormida. Porque a la primera me dijo que no me está llamando y me vuelve a llamar. El hijo verdadero, el verdadero hijo ministerial, tú le llamas 2 o 3 veces, cosa que parece que no tiene sentido y se presenta. Y se presenta, por eso Jesús dice, yo conozco mis ovejas. Escuchan mi voz y obedecen a mi voz. Así como el Señor llamó a Samuel y le quitó el yugo de servidumbre, porque ese muchacho desde que fue destetado estaba en el templo para servir al profeta y servía al hombre y no servía a Dios. Hasta que llegó el tiempo, Dios vio el corazón del muchacho y le quitó el manto, porque fíjense, el yugo de servidumbre, o sea, hay cosas que solamente los pastores, solamente los ministros, solamente ellos, ustedes no pueden saber. Hay cosas siempre a medida, siempre te dan la cosita a medida. Imagínense todo ese tiempo el niño en la casa no conocía a Dios. No conocía al Dios de su amo. No lo conocía. Viviendo en el templo no conocía a Dios. Qué triste. Hay muchos que están en la iglesia y no conocen a Dios. Hay muchos que están ahí y están al lado, están sirviendo a los ungidos, pero no conocen al Dios que derrama la unción sobre los ungidos. Porque están bajo el yugo del enemigo, el yugo del hombre, de la atadura del enemigo están. El yugo de la esclavitud. Y es tiempo de quitarnos el yugo de la esclavitud y ponerlo el yugo de autoridad. Vamos ahora. Gloria al Señor. En este momento, inclina tu rostro. Agarra tu lista y empieza a orar. En el nombre de Jesús. Aleluya. Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya, Padre. Te adoramos, mi Rey. Porque eres bueno. Y para siempre tu misericordia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo clamo, Señor, por cada vida aquí presente, Señor, por estas personas que se han conectado esta noche. Te pido que seas tú rompiendo, que sea tu Espíritu Santo pudriendo, rompiendo todo yugo de esclavitud sobre su vida, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Todo yugo de opresión en este momento sea
roto en el nombre poderoso de Jesús. Reprendo y echo fuera todo espíritu que intenta oprimirles en el nombre que está sobre todo nombre. Señor, te pido, Padre Celestial, que seas tú reprendiendo al enemigo de nuestras almas. Que seas tú reprendiendo al espíritu, Señor, encomendado, Señor, para traer ansiedad y depresión sobre la vida de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que seas tú fortaleciéndole, Señor, en contra de todo espíritu de opresión en este momento. Empieza a renunciar. Diga: yo renuncio a las olas de la carne, yo renuncio a la ira, yo renuncio a la contienda, yo renuncio al celo, yo renuncio a la impaciencia, yo renuncio a todas las obras de la carne en el nombre poderoso de Jesús. Renuncio al pleito, a la contienda, a la falta de fe. Renuncio a toda manipulación, espíritu de manipulación. Renuncio a los vicios, a los deseos de la carne, aquellos que tienen algún vicio, sea la droga, el alcohol, o sea también una forma de hablar que te queda como un vicio. Renuncia. Renuncio al ego, al egoísmo. Renuncio a los deseos ilícitos sexuales. En el nombre de Jesús, renuncia a la gente que tiene el lecho sucio. El lecho matrimonial tiene que ser sin mancilla. Renuncio a la pornografía. Renuncio a la masturbación. Renuncia. En el nombre de Jesús, todo lo que tú tienes en la lista, empieza a renunciar ahora. Renuncio. Diga: renuncio a la murmuración. La gente que no tiene control de su lengua. La lengua, mira, enciende el infierno. Renuncio. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Echo fuera todo espíritu de locura y de confusión que intenta oprimir mi mente. Echo fuera todo espíritu de locura y de confusión en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Porque el yugo de esclavitud trae opresión, trae ansiedad, trae depresión en la vida de la persona. Renuncio a la depresión en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ato y reprendo todo espíritu que intente distorsionar, perturbar en el nombre de Jesús o desintegrar el desarrollo de mi personalidad, porque el yugo, la atadura del diablo distorsiona la personalidad de la persona, le hace ser gente de doble ánimo. Y hay gente que dice: ay, tengo carácter fuerte, y lo dice con orgullo. Renuncia en el nombre poderoso de Jesús a ese carácter que distorsiona tu personalidad, porque tú has recibido al Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo es mansedumbre, templanza, es amor, es paz, es paciencia. Aleluya. Renuncio en el nombre de Jesús a todo odio, a todo rencor, a todo resentimiento. Renuncio en el nombre poderoso de Jesús a todos los espíritus de rechazo. El espíritu de rechazo hace que la gente rechaza a los más débiles y son rechazados por los más fuertes. Oigan, gente que son rechazados por gente más fuerte que ellos, y a su vez tienen un grupo de gente débiles que rechazan. Renuncia, porque está obrando el espíritu de rechazo. Renuncio al espíritu de rechazo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, porque el espíritu de rechazo, de doble ánimo, trabaja en los espíritus el espíritu de esquizofrenia. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, rompo el poder de la esquizofrenia en el nombre de Jesús y el doble ánimo en mi vida. Reprendo la voz del opresor, la gente que escucha que hay voces que le hablan. Reprende, renuncia en el nombre poderoso de Jesús.
Reprenda, Señor, a los ángeles caídos ministradores. Así mismo como tenemos ángeles de luz que nos ministran, hay ángeles caídos que ministran a la gente. Que tú le estás diciendo algo por su bien, pero le está ministrando a un demonio que le está haciendo entender que es todo lo contrario, que por qué no lo quiere, que por qué esto, por qué lo otro, que la gente que tú dices algo y lo distorsiona y saca una conclusión, es porque tiene una voz opresor que le ministra. Lo único que busca es oprimir a la persona, porque inmediatamente esa persona, al sentirse rechazada, al sentirse no comprendida, esa persona se entristece, esa persona empieza a pensar y empieza a murmurar y empieza a declarar palabras. Todas son cosas que le atan más. Renuncio en el nombre de Jesús a la voz del opresor. Reprendo y echo fuera todo espíritu de aflicción, de menoscabo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dile, Señor, libérame de todos los opresores. Libérame, Señor, de todos los espíritus de opresión. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que vienen en forma de espíritus en la noche, o que entran en el cuerpo de ministros, de líderes, para oprimirnos. Hay muchos líderes, muchos Saúles que oprimen, que traen opresión en la vida de aquellos escogidos, de los escogidos por Dios. Renuncio, diga renuncio en el nombre poderoso de Jesús. Hay gente que va a tener que desligarse de los Saúles, de gente que tiene autoridad sobre ellos, pero no fueron puestas esa persona por Dios, y esa persona lo oprime, y esa persona, y es como servir a Dios es una opresión para esa persona. Que ora le retan, que no ora le retan, que esto le retan. O sea, hay una opresión, no le deja avanzar, no le deja crecer. El espíritu de opresión, así como hacía Saúl, que oprimía, buscaba oprimir los mismos demonios que estaban en él, porque inmediatamente el Espíritu Santo se le fue, Dios se le apartó. Amén, que Dios se le apartó, la presencia de Dios, o sea, el ángel de Dios se le apartó y se le entraron espíritus inmundos que le atormentaban, y a su vez buscaba como oprimir al escogido de Dios, a David. Renuncio en el nombre poderoso de Jesús. Me desligo. Si hay algún Saúl en tu vida, deslígate de esa persona. ¿Cómo tú vas a reconocer el Saúl de tu vida? Es simple. Es alguien que ya se le fue su tiempo, pero no te quiere dar lugar. Es alguien que Dios ya le dijo, mira, haz esto, haz aquello, y desobedeció, y ahora Dios te eligió, te escogió, y esa persona le molesta. Porque no quiere ser reemplazado por nadie, no quiere ser reemplazada. Gente sin identidad que quieren ser ellos en todo. Hay un espíritu de Saúl sobre esa persona. Y muchas veces, cuando nosotros somos guiados por la carne, nos metemos bajo ese yugo sin saber quién es la persona. Y nos quedamos ahí enredados. Renuncio en el nombre poderoso de Jesús. Renuncio a toda impartición de los Saúles en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Declara que soy libre en el nombre de Jesús. Dile, Señor, tú eres mi refugio de los que me oprimen. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre en el nombre que está sobre todo nombre. Dile, estoy establecido. Estoy establecida en la justicia de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Yo declaro que caigan aquellos que buscan oprimirte. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús.
Oh, sí, Aquellos Señor. que buscan oprimirte caen en su propia trampa. Amén, sí, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, declaro que eres libre de todo espíritu de ilusión, de engaño. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, eres libre de todo espíritu de injusticia. En el nombre de Jesús. Todo berrinche de la carne, eres libre, libre, libre de toda Declaramos fantasía. libre ahora en el Hay nombre gente de que quiere vivir en Jesucristo una de Nazaret. fantasía. Cuando el tú le nombre dices de la Jesús. palabra de Dios, no le gusta, Santo, quiere vivir en santo, una sí, fantasía. Señor. Quiere escuchar En el que nombre de todo va a Jesús. estar bien. En el nombre de Jesús. Quiere escuchar, todo va a estar bien si tú obedeces a la voz de Dios. Si tú eres obediente, las bendiciones son para los obedientes. Hay gente que quiere vivir en una fantasía porque hay un espíritu de doble ánimo En el nombre de en esa persona. Por más que sabe que no va a suceder, pero quiere escuchar. Jesús, Padre amado. Quiere escuchar lo En que el quiere nombre escuchar. poderoso Domina de la Jesús, carne. Está bajo yugo de esclavitud. Sabe el que es nombre de imposible ser millonario, pero él quiere escuchar que va a ser millonario. En el nombre Quiere de escuchar. Jesús. Mientras que Dios sabe que si te da un poco más de lo que tú tienes, te pierdas. En Te el vas a nombre de perder Jesús, y no te va a dar libéranos, más. Señor. Cúbrenos, Señor, con Porque tu tú no sangre. tienes visión de reino. En el nombre de Jesucristo. Renuncio a la fantasía. El espíritu de fantasía te hace vivir en un mundo irreal, a lo que tú llamas fe, y es una falsa fe. Decir que yo tengo fe que Dios lo va a hacer, En el nombre de Jesús. pero Dios te ha revelado que no lo va a hacer. Jesús dijo: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga la mía, sino la tuya. Y Jesús bebió la copa de la inmundicia, pecado de la humanidad, no porque le faltó fe, porque Jesús sabía que no dependía de un espíritu de fantasía, que se tenía que hacer la voluntad del Padre y no la suya. El espíritu de fantasía te hace creer que se te puede hacer tu voluntad, y eso le llama fe, la falsa fe. Ese hombre dijo: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Renuncia en este momento a todo espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús y dile: Señor, dame fe, dame fe, dame fe para avanzar, dame fe, Señor, para vencer, dame fe, Señor, para ser sano, para ser sana, para ser libre, dame fe, Señor, para crecer. Dame fe en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Dame fe para sentirme amado, para sentirme amado. Porque tú eres muy amado, muy amada por Dios, pero hay gente que no sienten. Por más que tú dices: yo te amo, yo te quiero, pero quieren ver otra cosa. Quieren, como estar en un mundo de fantasía. Si tú me amas, haz esto, haz aquello. No se trata de esto. Yo te puedo amar y yo te reprendo porque te amo. Yo te puedo amar y no acepto tu berrinche porque te amo. El espíritu de fantasía te hace creer que yo tengo que aceptarlo. Se trata de ser dependiente de Dios o independiente de Dios. En este momento ato y echo fuera el espíritu de Abadón, en el nombre de Jesús, de control mental, en el nombre de Jesús, de doble ánimo sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Sea rescatada tu alma de la destrucción, de la opresión del enemigo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, y declaro que eres libre de toda ruina que había venido sobre tu vida por el yugo de esclavitud. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, declaro que no hay violencia, no hay contienda, no hay destrucción en tus tierras, porque fuiste liberado, liberada del espíritu de esclavitud, y has recibido el espíritu
el yugo del Padre, el yugo del Hijo, aleluya, aleluya. el yugo de autoridad, y tienes autoridad sobre tu carne, para someter tu carne a tu espíritu humano, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Que sea el Señor quebrantando a los jefes y principados de las tinieblas que han encomendado, que se han levantado en el nombre poderoso de Jesús para destruirte, para oprimir tu vida, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Que los brazos de los malvados sean quebrantados ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo para defenderte, para protegerte, para guiarte, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Declaro que nunca más vas a ser manejado o manejada por los espíritus de opresión, sino que tendrás autoridad para llevar cautivo todo pensamiento que no viene de parte de Dios. Declaro y confieso, diga de confieso, y declaro y confieso que no viviré más bajo el yugo de esclavitud, porque he recibido el Espíritu del Padre, un espíritu de amor, de dominio propio, un espíritu de poder que me da poder para vencer a la opresión, que me da poder sobre la destrucción, que me da poder para atar y desatar, que me da poder para libertar a los cautivos. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para libertar a los cautivos en el nombre poderoso de Jesús. Para libertar a los cautivos tú tienes que ser libre. Por eso desatate en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Hay cosas que uno está esperando que Dios lo venga a hacer, pero Él dice: despójense de la ira, despójate de la gritería, despójate. Esas cosas están en tus manos. Eres tú quien tiene que desatarte. Dile: me desato de la ira, me despojo de la gritería, me desato en el nombre poderoso de Jesús y tomo el yugo del Padre. Quebranta, Padre, con tu barra, desmenuza ahora en el nombre poderoso de Jesús a los enviados de Satanás. Sea tu ángel peleado por mí, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que seas tú rompiendo con tus poderes, Señor, a los poderes de las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Yo declaro que en esta noche que los reinos de Babilonia son quebrantados en el nombre de Jesús. Declaro que se ha destronado a Belcebú. Declaro que Lilith es destronada. Declaro en el nombre de Jesús que Jezabel es destronada. Declaro en el nombre de Jesús que el espíritu de manipulación es destronado en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Es destronado el ego, es destronado el espíritu de Atalía, manipulación es destronado ahora en el nombre de Jesús, y el Hijo, el Padre, el Espíritu toma su lugar para dirigir mi vida, para gobernar mi vida. Dile: Padre, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu ya no me pertenecen, son tuyos, Señor. Mi corazón te pertenece, mi alma es tuya, Padre. Arabanderebashe, kabababa, suteremanderebashe. Y prequemandere bababa y suterebecandere bandere baya, suqueterebaya, rabacandere basheka. En el nombre poderoso de Jesús. Me curo con la sangre de Cristo. Declaro que la sangre de Cristo tiene poder. Poder para desatar. Poder para romper todo yugo. Poder para pudrir todo yugo. Poder para sanar. Poder para libertar. En el nombre poderoso de Jesús. Me sumerjo en la sangre de Cristo y reclamo los 7 beneficios de la sangre sobre mi vida, sobre mis hijos, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has hecho libre en esta madrugada, Señor, de todo yugo de esclavitud. Somos libres, declara: soy libre, soy libre, soy libre, soy libre.
En el nombre poderoso de Jesús.